Bienvenidos a Máquina de Experiencias. Yo soy Lorena García y me acompaña como siempre Álvaro Mejía. En este podcast yo le cuento a Álvaro un tema que me parezca interesante y Álvaro de igual manera me cuenta algo que le parezca interesante. Muchas veces tocaremos el terreno filosófico o por lo menos exploraremos los temas bajo esa perspectiva. Primero que todo, podemos hablar del estudio en el que supuestamente se llegó a la conclusión de que el 91% de las cosas que nos preocupan en la vida no van a pasar nunca. Es algo de lo que hablábamos Álvaro y yo el otro día y de hecho él nunca había escuchado esto, pero yo lo he escuchado por lo menos 2 veces en los últimos meses. Una en una charla de una psiquiatra muy famosa aquí en España y la segunda vez porque me lo dijo mi psicóloga. Así que me di a la tarea de averiguar de dónde salió esto, de qué estudio se trataba, quién lo había hecho, etcétera, porque me sonaba muy, no sé, me sonaba atrevido, digamos, ¿no? Como que el 91% de las cosas que nos preocupan nunca van a pasar. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben que nunca van a pasar, ¿no? Estudiaron gente durante todos los años de su vida y las preocupaciones que ellos tenían hasta el día que murieron y entonces verificaron cuáles habían ocurrido y cuáles no, por ejemplo. Pues lo que encontré fue que en 2020 se publicó un estudio de la revista Behavior Therapy de la Universidad de Pensilvania, que creo que se había ya publicado antes, pero en 2020 se republicó en Behavior Therapy. Y en este estudio participaron 29 personas con trastorno de ansiedad generalizada y en un periodo de 10 días los participantes se apuntaban todo lo que les preocupaba y luego se monitorearon sus vidas durante los siguientes 30 días para verificar si ocurrían o no las cosas que les preocupaban. Esto quiere decir que había preocupaciones que eran testeables, no sé si esa sería la palabra correcta, y otras que no, porque si una de esas preocupaciones era, por ejemplo, me preocupa tener cáncer en algún momento de mi vida, eso no se podía verificar en los 30 días posteriores, así que quedaba fuera del estudio. Pero si se apuntaban cosas tipo, temo suspender el examen que tengo la semana que viene, pues entonces sí podían verificarse. Los participantes tenían que seguir ciertas reglas y se les dieron ciertas pautas de qué preocupaciones eran testeables y cuáles no, y tenían que quedar fuera del estudio. Con lo cual los resultados pues fueron que para personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada, el 91% de sus preocupaciones a corto plazo no llegaban a cumplirse en 30 días. No sé qué piensas de esto, Álvaro. Para mí me lo vendieron de otra manera. Y ahora estoy decepcionada, ¿no? 29 personas es una muestra pequeña, pero vamos a dejarlo pasar porque el estudio realmente está muy bien hecho y se tomaron muchas variables en cuenta. Pero me pregunto qué tan relevante es este descubrimiento para personas que no tengan trastorno de ansiedad generalizado. Este trastorno conlleva un nivel alto de preocupaciones poco realistas y una tendencia a esperar cosas negativas del futuro. Esto lo dicen los mismos psicólogos que hicieron este estudio. Y, y aunque claro, es importante que se demuestre en un ambiente controlado y medido, como es un estudio, que la mayoría de las preocupaciones de las personas con trastorno de ansiedad generalizado no ocurren a corto plazo, me parece un poco chocante el cómo terminan tergiversándose, simplificándose y malinterpretándose a veces los resultados de los estudios. No creo que sea poco común que cuando los estudios llegan a los medios nos cuentan otra cosa. Y me pregunto en qué momento estos resultados que te acabo de contar se convirtieron en no te preocupes, el 91% de las cosas que te preocupan nunca van a pasar. Que estos son los títulos que encuentras en los artículos de divulgación, de blogs de psicología en internet. ¿Y en qué momento alguien decide que vamos a sacrificar la exactitud por una idea que se vende mucho mejor?
incluso en el ámbito de la divulgación científica, ¿no? No sé, es un tema que me choca mucho. Sí, eh, bueno, creo que en ocasiones los estudios o se cita estudios, de entrada hay estudios que tienen como conclusiones muy ambiciosas, ¿no? Pero creo que un buen estudio no tiene conclusiones definitivas de este tipo de, se ha demostrado tal cosa, definitivamente. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay una sobreexplotación por parte de los medios, de medios amarillistas, incluso sin darse cuenta, utilizar como argumento los estudios, ¿no? Y se citan de manera, pues de manera tan sencilla, tal estudio demuestra tal cosa, por lo tanto lo que yo estoy diciendo es verdadero. Eh, Se ha vuelto una moneda de cambio a la cual no se le sabe ni analizar, ni siquiera se sabe si está bien planteado, si este estudio tiene metaestudios, si es un estudio transversal o longitudinal, que eso me di a la tarea cuando estábamos hablando de este estudio particular, de investigar cuáles eran los parámetros para que un estudio fuera un buen estudio. Y bueno, hay muchísimos, depende, pues depende. Por ejemplo, este que acabo de mencionar de un estudio transversal, tiene la característica de analizar tiempos determinados. Por ejemplo, un estudio en los niños de 5 a 6 años. Sin embargo, un estudio longitudinal puede estudiar a una persona durante toda su vida. Entonces, esto implica un montón de recursos, un montón de recursos, un montón de personas haciendo, analizando datos y sacando conclusiones a partir de ellos y tomando sus respectivas distancias acerca de esas conclusiones. Entonces, es más complicado de lo que esperamos. Cuando se nos presenta un estudio de estos, habría que analizar qué clase de estudio, de dónde viene, si la muestra es de lo demasiado amplia y también una muestra puede ser de millones de personas, pero si es de una sola comunidad, también ahí habría que pensarlo, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de los estudiantes. Bueno, pues los estudiantes están en determinadas circunstancias, con determinados detonantes, estímulos. Hablemos de estrés, por ejemplo, pues claro que los estudiantes de, no sé, último semestre van a estar en una situación más alta de estrés. Entonces, todas esas variables hay que tomarlas en cuenta. Hay maneras de cerciorarnos si un estudio es serio, si es un metaestudio. Y yo creo que uno de los parámetros que diste de ver los titulares, hay que tener mucho ojo en eso, pues. Que aclaro que estos no fueron los titulares de los psicólogos e investigadores que hicieron el estudio, ¿no? Ahí el problema estuvo en los medios, en cómo los medios le presentaron esta idea a la gente que, no sé, a la población, ¿no? A la gente sin educación científica que no va y se lee los estudios científicos, ¿no? Exacto. En fin, para el tema de hoy, que por mi parte es acerca del ruido. Ahora voy a explicar a qué clase de ruido me refiero. Voy a basarme en el libro más reciente de Daniel Kahneman, que se llama así, Ruido, y que es una especie de continuación de sus investigaciones acerca de los sesgos cognitivos, de los cuales ya habló en su libro Pensar rápido, pensar despacio, y que alguna vez o varias veces hemos mencionado en alguno de los episodios anteriores de Máquina de Experiencias. Los sesgos cognitivos son bastante conocidos. Un sesgo, para quien no haya escuchado antes el término, es un error sistemático en la manera en la que procesamos e interpretamos la información. Uno de los más conocidos es el sesgo de confirmación,
la tendencia sistemática que tenemos las personas de confirmar prejuicios que ya tenemos y descartar o ignorar la información que desafíe esos prejuicios, ¿no? Como si esa información ya de entrada fuera menos relevante. Pero nuestra referencia para juzgar si es menos relevante es simplemente el sesgo de confirmación, ¿no? Que nosotros ya tenemos un prejuicio, por lo tanto, la información que no lo confirme la vamos a dar por sentado que no es tan válida como la que lo confirme, ¿no? El tema de los sesgos es un tema que se toma mucho en cuenta, no solo por parte de psicólogos, sino de filósofos, economistas, analistas, científicos, etc. Pero el mismo Kahneman señala que el ruido, por el contrario, es mucho más propenso a ser ignorado. El ruido es más invisible que los sesgos cognitivos y por ello me parece interesante compartir esta lectura contigo y con quienes nos escuchan y un poco cuáles son los descubrimientos que ha hecho Kahneman y los investigadores con los que él ha trabajado y que describe muy extensamente en este libro llamado Ruido. No voy a contarles todo de manera exhaustiva porque, como dije antes, es un libro muy extenso. Kahneman es muy preciso y se extiende bastante con sus definiciones, con sus ejemplos, con los estudios que cita. Así que más bien voy a contar cuál es el panorama, ¿no? Qué es el ruido, cómo y cuándo ocurre y un poco sobre los estudios que se han hecho al respecto. Comenzando con qué es el ruido, podríamos decir que el ruido es una variabilidad en los casos en los que debería haber exactitud. En el caso de las personas y los juicios humanos, es una variabilidad en los juicios de los expertos que se esperaría que fueran idénticos, pero lo que se encuentra es que no lo son muy diferentes. Te voy a dar unos ejemplos de en qué situaciones Kahneman y otros investigadores encontraron ruido y así quizá quede más claro a lo que me refiero. Por ejemplo, Kahneman nos dice, hay ruido en la medicina y sobre todo, esto lo contaré un poco más adelante, hay ruido extremo en la psiquiatría. Esto quiere decir que los expertos de la medicina y la psiquiatría no se ponen de acuerdo a la hora de diagnosticar a los pacientes. Hay una variabilidad en los juicios de estos expertos. También hay ruido en los juicios, en el ámbito judicial me refiero. El autor nos da el ejemplo de las decisiones sobre las custodias infantiles. Se ha encontrado que algunos trabajadores sociales son más propensos que otros a decir si debería enviarse a un niño a un centro de acogida. Y también nos pone el ejemplo de la libertad bajo fianza. Se ha encontrado que algunos jueces son más propensos que otros a concederla. También en las predicciones sobre el mercado, las ventas de un nuevo producto, el crecimiento de la tasa de desempleo, la probabilidad de que una empresa quiebre, todo este ámbito de los juicios predictivos también es ruidoso. Los analistas de este tipo de predicciones dan análisis muy distintos entre ellos cuando intentan predecir y tomar decisiones acerca de todo lo que tenga que ver con mercado, crecimiento, ventas, etc. Hay ruido en el área de recursos humanos. Los entrevistadores hacen juicios muy diferentes acerca de los mismos candidatos. Dos entrevistadores, pueden tener opiniones radicalmente distintas acerca de si se debería o no contratar a alguien, o si la respuesta que ha dado alguien denota una característica positiva o una característica negativa en esa persona. E incluso la ciencia forense es ruidosa. En particular, en el libro se menciona el caso de las huellas dactilares. Estamos acostumbrados a pensar que la ciencia forense es exacta y que da poco lugar a error, pero en realidad, en el caso particular de las huellas dactilares, depende mucho de la opinión experta del examinador. Y allí es donde se encuentra el ruido. Como se habrán dado cuenta, estamos hablando de situaciones en las que es importante ser preciso
y es importante que las conclusiones de los expertos sean más o menos las mismas. Esto es algo que Kahneman se molesta varias veces en aclarar en su libro. No está negando el valor de la variabilidad en otros ámbitos de la vida humana. La diversidad es importante. Los puntos de vista diferentes son valiosos. La creatividad, las experiencias particulares, todo eso es valioso en ciertos contextos. Pero hay contextos como los sistemas, el sistema de salud, el sistema judicial, en los que lo que se busca es la exactitud y la variabilidad se convierte en algo indeseable. Y el problema de los juicios humanos es que están en un limbo entre ser cuestiones de hecho y ser cuestiones intuitivas que dependen de la opinión particular de los expertos. Se parte de unas pautas, pero luego hay cabida a que un experto juzgue cuál es la mejor conclusión. Así que, de entrada, el autor nos dice, tenemos que saber que donde hay juicio, hay ruido. Y también tenemos que saber que no se puede reducir ese ruido a cero. Eso es imposible. Pero sí sería una cuestión interesante pensar cuál sería el ruido óptimo y definitivamente, en su opinión, hay niveles de ruido que son inaceptables. Voy a contarte algunos descubrimientos que cuenta Kahneman que surgieron tanto de estudios como auditorías de ruido, porque creo que eso es lo que al final nos va a ayudar a entender el impacto que tiene el ruido en las empresas, el sistema judicial, el sistema de salud, etc. Y el cómo algo que parece tan abstracto y tan técnico afecta a vidas particulares al final. Nos cuenta, por ejemplo, que en los 70s, un juez llamado Marvin Frankel se dio cuenta de que había ruido en el sistema judicial. En un primer momento para él fue algo anecdótico. El juez se daba cuenta y contaba cosas como que en su experiencia había visto, por ejemplo, a 2 hombres acusados de haber falsificado cheques, uno por un valor de $50 y el otro por un valor de 30, y a uno lo habían condenado a 15 años de prisión y al otro a 30 días, respectivamente, ¿no? Lo cual es una diferencia muy grande. Es una diferencia de casi 15 años por el mismo delito y cuando las cantidades que habían falsificado tampoco eran muy diferentes entre ellas. Menciona también otros casos similares en los que a un acusado le daban 17 días de prisión y a otro le daban 20 años, siendo casos muy similares, ¿no? Que no parece haber justificación para que las penas fueran tan dispares. Sabemos que existe la discrecionalidad, pero las condenas eran abismalmente diferentes, con lo cual este juez sospechó que las penas estaban dependiendo más del criterio del juez particular que decidía la pena que de la naturaleza propia del delito. Pues en el 74 se hizo el primer estudio a gran escala en el que se le pidió a 50 jueces de distritos distintos que dictaran sentencias para acusados que eran todos hipotéticos, los casos eran hipotéticos, los acusados eran hipotéticos. Y los resultados fueron que la norma era que los jueces no estuvieran de acuerdo entre ellos, básicamente. Lo mismo que había observado Frankel y que contaba como evidencia anecdótica, se confirmó con este estudio. A un dealer de drogas le daban sentencias de 1 a 10 años, dependiendo de qué juez se trataba. A un extorsionador le daban desde una multa sin ninguna pena de prisión hasta 20 años de prisión, dependiendo de qué juez decidía la pena. Y a esto habría que añadirle otros estudios de cosas que ya se habían encontrado antes, como por ejemplo que los jueces eran más propensos a conceder la libertad condicional al comienzo del día o después de comer. La hipótesis es que si estaban cansados o si tenían hambre, eran más severos. O que, por ejemplo, eran más indulgentes el día de su cumpleaños que otros días del año. ¿Qué pasó con todo esto? Pues naturalmente se pensó, esto no puede ser así, las sentencias no deben depender del estado de ánimo del juez, ni de su personalidad, ni de si es más comprensivo o es más rígido.
Así que a partir de estos descubrimientos, en 1984 se promulgó una ley de reforma de las sentencias, cuyo objetivo era precisamente reducir el nivel de ruido en las sentencias de los jueces. Y con lo cual los jueces ahora tenían que seguir, o sea, tenían que tener unas directrices y tenían que seguirlas. Con esto disminuyó la discrecionalidad y se le dieron directrices a los jueces con unos rangos claros y reducidos para que no hubiera tanta disparidad. Es decir, que tenían que tomar en cuenta principalmente la gravedad del delito y el historial delictivo. Y, por ejemplo, para un caso de robo, pues la directriz era que podían dar una sentencia de 2 a 5 años de prisión. Así que si antes de estas directrices un juez podía dar una sentencia de 1 año y el otro de 15, ahora por lo menos ya no iba a haber ese nivel de disparidad. Si el juez era muy duro, le iba a dar 5 años. Si el juez era blando, le iba a dar 2. Pero no iban a ser tantos años de diferencia porque tenían que seguir esa directriz. No iba a haber tanto ruido en las decisiones de los jueces. Y aquí hay algo que cabe señalar, que es una propiedad interesante del ruido, y es que se puede identificar y se puede medir sin necesidad de saber cuál era la decisión correcta o quién de los juzgadores tenía la razón. Si pensamos en este caso, por ejemplo, el de las sentencias penales, realmente es difícil determinar cuál era la sentencia más justa y quizá no hay una respuesta absoluta a esa pregunta. Estos son los denominados juicios predictivos no verificables, ¿no? No se puede saber quién tenía la razón por la misma naturaleza del juicio que se está haciendo. Pero el ruido es una variabilidad estadística, así que aunque no sepamos hacia dónde estaban apuntando estos juicios o hacia dónde deberían apuntar, lo que se puede ver es que esas opiniones expertas son muy diferentes entre ellas cuando no deberían serlo. Otra característica del ruido es que se da tanto en decisiones recurrentes como en decisiones singulares. Hay decisiones que son recurrentes, por ejemplo, cuando un médico diagnostica a pacientes que pueden o no tener la misma enfermedad. Es una decisión recurrente, el médico hace ese procedimiento muchas veces, lo que cambia es la persona. Pero hay decisiones que son singulares, que se toman una sola vez, que tienen características únicas, decisiones en las que no hay precedentes y no tenemos ninguna referencia de situaciones similares, no estamos preparados para afrontarlo, no tenemos referencia de qué se ha hecho antes y qué resultados ha habido. Kahneman nos da el ejemplo de la pandemia por COVID, por ejemplo. Fue una situación sin precedentes en las que los gobiernos tuvieron que tomar decisiones singulares. Si la mascarilla tenía que ser obligatoria o no, si era necesario un confinamiento a pesar de los sacrificios económicos que esto iba a conllevar, etc. Y sobre esto también Kahneman nos dice algo interesante, que es que también podemos combatir el ruido en decisiones singulares, aunque esto suene muy contraintuitivo. Estaremos tentados a pensar que el ruido no se puede evitar en decisiones singulares, pero lo que propone él es que tomemos en cuenta que lo que caracteriza al ruido está presente tanto si la decisión es singular o es recurrente, y aunque no se pueda llegar a saber si esa decisión singular trajo los mejores resultados o si pudimos haber llegado a mejores resultados tomando una decisión diferente. Como ya vimos antes, algo que distingue el ruido de los sesgos es que no necesitamos saber quién llevaba razón. Se puede tratar el ruido de la misma forma que lo trataríamos si el juicio fuera verificable, con las mismas estrategias, porque entonces lo que vamos a tener es un juicio de buena calidad, digamos. Y si fuese posible verificar esos juicios, veríamos que hay menos ruido. Si lo que hacemos es, con estrategias, generar pues que sea un ruido de buena calidad, aunque luego no sea verificable. Volvamos un poco a los casos que te contaba antes sobre los estudios que se hicieron con los jueces y a las sentencias que los jueces daban. Otra cosa que descubrieron es que existe el ruido de nivel
y el ruido de patrón. Se observó que los jueces variaban mucho en severidad y los investigadores sospecharon que esta variabilidad tenía que ver con cosas como los antecedentes de los jueces, sus experiencias de vida, sus opiniones políticas, etc. Incluso examinaron la actitud de los jueces con respecto a la justicia en general. Es decir, si los jueces creían que el objetivo principal de las sentencias era o la incapacitación, es decir, alejar al criminal de la sociedad, o la rehabilitación, o la disuasión. Y se encontró que los jueces que creían que el objetivo principal era la rehabilitación daban sentencias de prisión más cortas que aquellos que pensaban que el objetivo principal era la incapacitación o la disuasión. Estos daban sentencias más duras. En términos muy simples, el ruido de nivel es cuando los juicios reflejan más la personalidad del juzgador que el sistema mismo. Luego también estaba el ruido de patrón, que es un fenómeno un poco más complejo. Revelaba la variabilidad hacia casos particulares. El autor nos dice, por ejemplo, que un juez puede ser más indulgente con los delincuentes de cuello blanco que con el resto de delincuentes. O puede ser menos indulgente cuando se trata de un delincuente que ha reincidido que con delincuentes que han cometido un delito por primera vez. O que podría ser más indulgente si se trata de un cómplice que del autor principal del delito. Y también encontraron que existe el llamado ruido de ocasión, que ocurre cuando los juzgadores no están de acuerdo ni consigo mismos. Si a un juez le das un gran número de casos hipotéticos, que sea imposible que se los pueda memorizar, le pides que asigne una sentencia a cada uno y pasado un tiempo le vuelves a dar la misma lista de casos hipotéticos, no van a poner las mismas sentencias. Este tipo de ruido es difícil de medir y en realidad resulta muy natural, ¿no? Nadie pensamos igual, nadie pensamos exactamente lo mismo siempre. Y pasado un tiempo opinaremos algo un poco o muy diferente. La persona que hoy me cayó mal, quizá la semana que viene me parezca que realmente no era tan odiosa. La película que tanto me gustó hace una semana, quizá hoy ya no me parece tan buena. El estado de ánimo es una fuente de ruido de ocasión. De hecho, en este mismo libro, Kahneman menciona unos estudios que se hicieron en los que, por un lado, inducían a la gente a cierto tipo de estado de ánimo. Por ejemplo, les ponían cortometrajes o alguna clase de estímulo para hacerlos sentir más contentos y relajados o hacerlos sentir más tristes o angustiados. Y por otro lado, se les pedía que emitieran juicios. En uno de estos experimentos utilizaron el ya muy conocido problema del tranvía y resultó que la gente que estaba de buen humor, cuando respondían al problema del tranvía, respondían más frecuentemente que sí arrojarían el hombre a las vías para poder salvar a las otras 5 personas, que a la gente a la que se le inducía un estado de ánimo más triste, ¿no? Ellos se mostraban menos frecuentemente dispuestos a aceptar ese acto horrible de empujar a alguien a las vías del tren, incluso si era para salvar más vidas. En fin, ahora quizá te preguntarás, o quizá las personas que nos están escuchando se preguntarán, bueno, ¿y si nuestros juicios son tan ruidosos, cuál es la solución? ¿Cómo podríamos hacer para tomar decisiones menos ruidosas? Pues una de las alternativas que más promete es la inteligencia artificial. Por un lado, porque los métodos mecánicos están libres de ruido, y por otro lado, porque estas serían capaces de procesar una cantidad brutal de datos, de encontrar patrones que ningún humano podría detectar y de hacer modelos a partir de esos patrones para así realizar predicciones mucho menos ruidosas que las nuestras. Esto, por supuesto, no le gusta a todo el mundo. Una objeción común a esta propuesta de utilizar la inteligencia artificial para mejorar nuestras predicciones
es que la gente tiende a pensar que una inteligencia artificial sería incapaz de predecir lo que Kahneman llama la pierna rota. Nos pide que imaginemos una IA que tiene que predecir si la gente va a ir al cine el viernes por la noche. Podría partir del hecho de que una determinada persona sigue el patrón de ir al cine todos los viernes por la noche. Pero, ¿y si resulta que esa persona se rompió la pierna justo ese día? En ese caso, obviamente no va a ir al cine, pero la inteligencia artificial no sería capaz de predecir eso. La objeción es esa, la inteligencia artificial no sería capaz de encontrar esas piernas rotas. O eso es lo que algunas personas piensan. Pero la realidad es que, dada una enorme cantidad de datos y de casos, una inteligencia artificial es capaz de aprender, por ejemplo, que una persona, aunque suela ir al cine, si ese día ha ido al hospital, luego no va a ir al cine. Y realmente sería capaz de encontrar esas piernas rotas, contrario a lo que se suele intuir de cuáles son los límites, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y en este caso, en el caso de los jueces, ¿cómo podría usarse esto? Pues se han utilizado ya modelos de inteligencia artificial para probar esta hipótesis de que podrían reducir el ruido. Un equipo de investigación diseñó un modelo que tenía como objetivo predecir si alguien con libertad bajo fianza se fugaría una vez obtenida la libertad bajo fianza. Para esto tuvieron acceso a más de 700,000 decisiones que habían ya sido tomadas por distintos jueces, a la información acerca de los delitos cometidos, los antecedentes de los acusados, sus incomparecencias anteriores, por cada uno de los casos tuvieron acceso a si el acusado había sido puesto en libertad bajo fianza o no, si había comparecido o no ante el tribunal en caso de que se le hubiera concedido, y si habían sido detenidos otra vez en algún momento. Con esta información y con los resultados que arrojó el modelo, los investigadores concluyeron que sus modelos de inteligencia artificial eran mejores a la hora de predecir qué tan riesgoso era darle la libertad condicional a un acusado. Si se pasaban de cierto nivel de riesgo, entonces la inteligencia artificial alertaba sobre esto y recomendaba que se hiciera una evaluación individual hecha por un juez para ese caso particular, y que ese juez fuera quien decidiera si darle o no la libertad condicional. Pero ya el solo hecho de tener una IA para asistir estas decisiones disminuyó el ruido que había antes. Por otro lado, esto puede tener sus problemas. Por ejemplo, uno es el riesgo a que los modelos de inteligencia artificial cometan errores porque han sido alimentados con errores humanos previos. Por ejemplo, si una persona ha sido víctima de discriminación y la han arrestado en ocasiones anteriores por una cuestión de discriminación, y se entrena una inteligencia artificial a tomar en cuenta el número de veces que alguien ha sido arrestado para hacer una predicción sobre si va a reincidir, el modelo va a hacer una predicción discriminatoria acerca de este acusado porque los datos que ya se le han dado han sido con bases discriminatorias. Cabe mencionar también que esto de inteligencias artificiales que predicen si es probable que alguien reincida o se dé a la fuga, recuerda ciertos escenarios distópicos, como el de la película de ciencia ficción de Minority Report, y que nos parece injusto y contraintuitivo que una inteligencia artificial pueda predecir con exactitud lo que haremos en el futuro, ¿no?, si cometeremos o no un delito. Pero realmente no es esto lo que haría una inteligencia artificial, y no es esto lo que se está proponiendo. Los investigadores saben y enfatizan que existe la ignorancia objetiva. Hay muchas cosas que pueden pasar en la vida y que pueden hacer que, aunque parecía que yo iba a tomar un rumbo, termino tomando otro completamente diferente. Las vidas humanas están llenas de incertidumbre y de ignorancia objetiva. Hay cosas que pueden parecer que son
hay tantas cosas que pueden parecer que son impredecibles que no se podría saber una cosa como la que aparece en estas historias de ciencia ficción, ¿no? Ninguna predicción podría ser perfecta. Pero ojo, que esto no solo se aplica a la inteligencia artificial, sino también a los seres humanos. Nuestras predicciones son imperfectas y, de acuerdo con la evidencia, más imperfectas que las de un algoritmo. Y aún así queremos ser nosotros los que tomemos las decisiones difíciles que afectan a la vida de otras personas, y aún así a veces nos empeñamos en ponerle peros a la inteligencia artificial, ¿no? Personalmente creo que estas objeciones lo que evidencian es que tenemos que ser minuciosos y cautos con los modelos que diseñemos para hacer estos juicios, pero yo no creo que tengamos razones suficientes para abandonar la idea de que sea una inteligencia artificial la que marque la pauta. Creo que tenemos que tener presente que, lo mismo que he dicho antes, hay evidencia de que estos modelos son menos ruidosos que los seres humanos, y nos puede parecer terrorífico que una máquina decida qué va a pasar con nuestro futuro, ¿no? Nos parece terrorífico que esa máquina se pueda equivocar, pero eso ya lo hacen los jueces humanos y aparentemente lo hacen de manera más arbitraria que una inteligencia artificial. Por lo menos a una inteligencia artificial no le va a afectar su estado de ánimo de ese día, el clima, su filosofía personal, o si el acusado le recuerda a su hijo. Y bueno, ya casi para cerrar, te cuento un par de ejemplos más en otras áreas. Por ejemplo, solemos pensar que la ciencia forense, en concreto el examen de las huellas dactilares, es una ciencia exacta, pero en realidad depende de la opinión experta del examinador. Los examinadores no comparan huellas completas y claras. Tienen que darse a la tarea de comparar huellas parciales, superpuestas unas con otras, sucias, etc. Y el procedimiento que se sigue consiste en hacer un análisis de la huella, ver si es suficiente como para seguir con el proceso, luego compararla con una huella visible, evaluar si esa huella pertenece a la misma persona o no y verificar esa conclusión. Esto lo hace otro examinador. Y bueno, ya sabes lo que te voy a contar ahora, que se hicieron estudios y se descubrió ruido. Se encontró ruido de ocasión, lo que mencionamos antes de que los expertos no estaban de acuerdo ni consigo mismos. Si pasaba un tiempo y les mostraban las mismas huellas, cambiaba su opinión acerca de si eran de la misma persona o no eran de la misma persona. Encontraron sesgo de confirmación porque al mostrarles esas huellas por segunda vez, nuevamente que ya había pasado un tiempo y para que no se acordaran de sus conclusiones previas, se probó también darles información sobre el caso. Por ejemplo, la segunda vez se les decía que el sospechoso tenía una coartada, o que el sospechoso ya había confesado, o que el detective estaba segurísimo de que el sospechoso era culpable. Y se dieron cuenta de que esa información parecía influenciar sus conclusiones cuando lo hacían por segunda vez y cambiaban su opinión. Si primero opinaban que no era la misma persona, luego de que les decían que había confesado, pues opinaban que sí era. Por otra parte, también nos cuenta que hay ruido en la medicina, sobre todo en la psiquiatría. Hay áreas de la medicina que se sabe que son particularmente ruidosas, como la radiología y la patología. Pero luego hay otras que no. A veces los diagnósticos son mecánicos y ni siquiera dan pauta para que el médico tenga que hacer un juicio particular. O quizá no son mecánicos y requieren un poco de juicio del médico, pero es un diagnóstico tan sencillo que probablemente cualquier médico de formación estaría de acuerdo. Son más bien ciertas especializaciones las que son ruidosas. Y Kahneman señala que en el caso de la psiquiatría, desafortunadamente, es un caso de ruido que él califica como extremo. Se ha encontrado que la probabilidad de que dos psiquiatras estén de acuerdo en el diagnóstico de un paciente es del 57%, que algunos psiquiatras son más propensos a diagnosticar depresión, otros psiquiatras son más propensos a diagnosticar ansiedad,
y que hay varias cosas que influyen en el ruido: la formación que hayan tenido, la escuela de pensamiento a la que pertenezcan, sus experiencias clínicas, su estilo a la hora de hacer entrevistas, ¿no? De hacer preguntas a sus pacientes y recoger información que ayude a ese diagnóstico. Esto se ha intentado evitar con el DSM. El mismo Kahneman es miembro de la APA, de la American Psychological Association, y cuenta que con el DSM-5 se esperaba tener criterios más objetivos y escalas más claras para diagnosticar, porque ya sabían desde hace años que había mucho ruido en el área de psiquiatría. Pero desgraciadamente se sigue encontrando mucho ruido. Incluso Kahneman cita un estudio de campo en el que los resultados parecen indicar que el DSM-5 incluso empeora las cosas. Así que, bueno, es un área en la que habría que hacer muchísimo más esfuerzo para resolver este problema. Y bueno, nuevamente lo menciono y ya para cerrar con este tema, por qué no se ve el ruido? ¿Por qué el ruido no es tan evidente como pueden ser los sesgos cognitivos? Porque mientras que el sesgo es algo causal, el ruido es algo estadístico. El sesgo se puede ver en situaciones particulares. Sabemos cuál era el razonamiento correcto, cuál era la manera correcta de interpretar información, y si rastreamos el proceso de pensamiento, encontramos dónde estuvo el error y qué sesgo se cometió. En el caso del ruido, hace falta una visión estadística de un conjunto de juicios, para poder darnos cuenta de si son ruidosos. Y esa visión no es natural en nosotros, no es como aplicar el pensamiento causal, que también se nos da, que incluso a veces lo llevamos al terreno de la superstición, ¿no? Porque terminamos viendo patrones donde no había causalidad. El ruido es más difícil porque hay que tener esa visión estadística. En palabras del autor, el ruido es el fondo al que no le prestamos atención, mientras que el sesgo son figuras claras y convincentes y se sobreponen a ese fondo. Las cosas de las que hemos hablado en la vida cotidiana no se ven. Un acusado, al escuchar una sentencia, no tiene referencia de qué hubiera dicho otro juez, o cómo se compararían las decisiones de 20, 50, 700 jueces sobre su mismo caso, o qué hubiera decidido el juez si no lo hubiera decidido después de su hora de comer. Cuando la gente va con un psiquiatra, me pregunto qué tan común es que como mínimo prueben ir con otro, a ver si les da el mismo diagnóstico que el primero, ¿no? Yo creo que intuitivamente a mí se me ocurre que esto no es común, porque al final confiamos en el sistema y tenemos la idea equivocada de que hay unas pautas claras y que seguramente todos los psiquiatras nos van a decir más o menos lo mismo. Pero al parecer no es así. Voy a dejarlo aquí porque, como dije antes, el libro es bastante extenso, pero en mi opinión personal es una joya. Si les interesa este tema, de verdad que leer este libro no tiene desperdicio. Ruido, de Daniel Kahneman. El autor te explica qué son los juicios humanos, qué es el ruido, en qué se diferencia de los sesgos, qué tipo de juicios hay, qué tipo de ruido hay, incluso qué es el ESM, el error cuadrático medio, que ha sido el estándar de exactitud en la medición científica desde hace muchos años. Te habla de los superanalistas y qué es lo que los hace destacar. Y bueno, también habla de las estrategias para reducir el ruido. Yo solo mencioné la propuesta de la inteligencia artificial, pero hay muchas y Kahneman las explica extensamente. Se pueden hacer auditorías de ruido, se puede hacer lo que él llama higiene de decisiones, se pueden implementar modelos de inteligencia artificial, etc. Pero bueno, te cedo la palabra, Álvaro, por si quisieras comentar algo de lo que has pensado mientras te he contado esto, o que nos cuentes ya tu tema, el tema que te has preparado hoy, como quieras. Cuando yo no he leído Ruido de Kahneman, aunque es un libro que tengo en la lista de mis próximas lecturas, ya lo tengo descargado, ya le di su buena checada rápida, pero híjole, lo que pasa es que
tienes noción de los sesgos cognitivos, pero no tienes noción de en este sentido, de los juicios equivocados de repente en cuestiones tan fácticas, porque incluso aunque sean fácticas, tienen un aspecto interpretativo. Y recuerdo en psicología particularmente, y yo creo que así lo voy a conectar con mi tema, crisis de replicabilidad, ¿no? Y en muchas ocasiones las crisis de replicabilidad tienen que ver con juicios particulares de los científicos. Entonces, en psicología particularmente, ya mencionaste tú que en psiquiatría hay una de las crisis de ruido más importantes, pero en general en la psicología, la crisis de la replicabilidad es algo que está bien presente todo el tiempo. Y, y bueno, no es que a partir de que se haya comenzado a hacer psicología, perdón, seria, científica, con datos importantes y con estudios, respaldada en estudios, metaestudios, etcétera, la psicología comenzó a ser seria, sino que hay mucha influencia de los juicios personales de los psicólogos. Entonces, de esta manera creo que voy a conectarlo a mi tema. En esta ocasión yo les voy a hablar también de un tema que en ocasiones anteriores hemos estado por lo menos tocando de manera superficial, y es el tema del modelo de los 5 grandes rasgos de la personalidad, el Big Five, como le dice la chaviza, ¿no? Eh, Creo que antes de comenzar necesitamos hacer una pequeñita recopilación acerca de qué va todo esto, porque no es propiamente una teoría. El Big Five es una taxonomía, es decir, una categorización que se ha venido haciendo a partir de años y años de estudios, años de recopilación de datos, años de sistematización de estos mismos datos, y como tal ha resultado esta taxonomía de los 5 grandes rasgos de la personalidad. Debo aclarar, y al final voy a tocar este tema, que esta categorización de los 5 grandes rasgos de la personalidad es tan útil que actualmente se utiliza en la creación de algoritmos para interpretar los mecanismos o los modos de compra de las personas. Es decir, se utilizan estos datos que se obtienen del Big Five para programar aplicaciones o páginas web que te dicen a qué hora lanzar ofertas, a qué horas, para qué personas, y saben quiénes van a comprar porque las ofertas van dirigidas a ciertas personas con ciertos rasgos de personalidad, y la evidencia es muy robusta al respecto. Es decir, los 5 rasgos de la personalidad son programables y son replicables y la evidencia está ahí. Muy bien. Me aventuro, ¿Qué perdona es? que te interrumpa, me Sí, no. aventuro a sugerir que, que quizá la gente con neurotismo, neuroticismo, creo que es neurotismo en español, ¿no? Ajá, sí. Neurotismo alto, ¿compran mucho? Ah, sí, 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 sí. Es uno de los rasgos. También los que están abiertos a la experiencia, que es otro de los rasgos, también suelen comprar bastante y en la noche, curiosamente. Entonces, Oh, precisamente, interesante. sí, precisamente una de las tesis de un buen amigo mío, espero que escuche, porque escucha Máquinas de Experiencias, y que me hizo el enorme favor de incluirme como codirector de su tesis. Su tesis es al respecto del Big Five y de las costumbres de compras de las personas en la noche en línea. Entonces, eh, incluso hay diferencias entre sexos, hay diferencias entre personalidades, y bueno, los datos duros ahí están. Pero bueno, eh, ¿qué es la personalidad? Primero, la personalidad podemos determinarla como una especie de constructo psicológico. Estas características de este constructo se las atribuimos a las personas particulares, su manera de actuar, las circunstancias que actúa, las circunstancias también, la manera de actuar en circunstancias particulares, su manera de conducirse a otras personas o de reaccionar a ciertos estímulos,
Todo esto puede generar una especie de patrón de conducta a lo que nosotros denominamos personalidad. Creo que no estoy en un error cuando nosotros identificamos a casi todos nuestros amigos con una personalidad particular. Mm, Probablemente no podemos designarle un nombre, pero sabemos que tiene una personalidad particular. A esta serie de representación de patrones, a los estímulos externos por medio de sus conductas, a sus reacciones, a su manera de ser, de manera muy general, eso es la personalidad. Muy bien. Una persona muy voluble, por ejemplo, aunque más adelante vamos a ver que los términos son todavía más sutiles que decir es voluble o es qué sé yo, alegre. Bien. Uno de los casos paradigmáticos para comenzar a estudiar la personalidad es el caso del ferrocarrilero Phileas Gage. Eh, para más referencias de este caso, el libro del error de Descartes es muy bueno para comenzar a estudiar este caso, que es, como lo menciono, es famosísimo, no solamente en filosofía de la ciencia, sino en psicología, en neurociencia, etcétera. Y es que este personaje particular, a partir de un accidente que tuvo y que tuvo una lesión cerebral, su personalidad se modificó radicalmente. Su manera de expresarse incluso se volvió grosero, maleducado. Y había referencias de la esposa y de los hijos que el tipo era una persona muy amable. A partir de la lesión cerebral se volvió una persona grosera, se volvió una persona impulsiva, y eso no correspondía a su personalidad. Vaya, lo que intento decir con esto es que hay rasgos determinados de nuestra personalidad que se localizan pues en el cerebro. Si sufre una lesión el cerebro, es muy probable que ciertos rasgos de nuestra personalidad se modifiquen. A inicios del siglo XX comienza pues un estudio de los rasgos, teoría de los rasgos, se le determina, y bueno, es un ámbito en la psicología en la cual se analiza el comportamiento, pero también extrapolar o extraer características de comportamiento que siempre son constantes. Recuerdo un ejemplo en el siglo XIX, siglo XVIII, se describía a las personas como a un tipo de personas como melancólicas, con temperamento melancólico, tristes, abstraídas, con ciertas características. Entonces, esta es una especie de introducción a la teoría de los rasgos de la personalidad. Estas descripciones es que sufre de melancolía. Era parte de su personalidad posiblemente. Sin embargo, pues no se tenían las herramientas para determinar qué clase de componentes tenía la personalidad de esta persona. Muy bien. Ah, con la teoría de los rasgos, a inicios del siglo XX, se comenzó la tradición psicológica a dar cuenta, la tradición psicológica seria, porque no saben que en Máquina de Experiencias no hablamos de psicoanálisis o cosas así que pues no son ciencia. Ya. Ah, Se comenzó a dar cuenta la tradición psicológica que, o por lo menos cierta tradición, que había aspectos, por decirlo de alguna manera, innatos. Es decir, que la gente nacía con ellos. Voy a traer a colación un experimento descrito por el psicólogo Steven Pinker, también mencionado en Máquina de Experiencias un montón de veces. Tenemos nuestros santos en Máquina de Experiencias, uno de ellos es Kahneman, Sí, sí, Pinker totalmente. y varios otros. Bien. Y bueno, él describe a gemelos, una recopilación de datos de gemelos separados al nacer y que desarrollan conductas muy similares, personalidades muy similares, desarrollan creencias religiosas similares, manera de comportarse similares, manera de relacionarse con las personas similares, gustos musicales similares y vaya, con estímulos diferentes, muy diferentes incluso en ocasiones. ¿Esto a qué conclusiones nos lleva si tomando las distancias de que sean conclusiones muy aventuradas? Pues de que hay rasgos en la personalidad que son innatos,
claro que tiene que ver la cuestión externa y más adelante lo vamos a diferenciar, pero es casi innegable que hay rasgos de nuestra personalidad que nacemos con ellos y simplemente pues se van estimulando. Bueno, comenzaron a desarrollarse modelos de conducta, los denominados modelos de conducta tradicionales, y a partir de ellos se desarrollan escuelas o modelos también particulares de estos mismos pensamientos a partir de ciertas creencias filosóficas, ¿no? Por ejemplo, el modelo internalista asume que la conducta humana se determina por variables únicamente internas. Es decir, que nuestra personalidad tiene que ver solamente por lo que ya viene de cajón en nuestra cabeza. Que así vamos a ser, así nacimos y así seremos siempre, sin importar qué tantas influencias externas tengamos. Por el contrario, está el modelo situacionista, el cual nos dice lo contrario, pone énfasis en que nuestra personalidad se va moldeando de tal manera que los estímulos externos nos llegan. Es decir, si una persona tiene ciertas características de introversión, uh, es cerrado a la experiencia, puntúa bajo en agradabilidad. Más adelante voy a ver estos, vamos a ver cada uno de los rasgos de la personalidad para que sepan de qué les estoy hablando. Bueno, a esto los situacionistas asumen a que, bueno, fueron situaciones externas, fue a la guerra, tuvo una situación traumática, qué sé yo. Hay un modelo que utiliza los dos, que es el interaccionista, que bueno, considera que las conductas se explican, las personalidades se explican a partir de una interacción entre variantes tanto internas como externas. Nankel, se pronuncia me parece, es uno de los que postulan este modelo interaccionista. Es decir, importa lo innato y existe, pero también importa lo externo. Y creo, en lo personal, que esto es lo que me convence un poco más, ¿no? Porque evidentemente ambos factores importan. Eysenck, también a mitad del siglo XX, ya postulaba por lo menos tres grandes rasgos de la personalidad. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque no solamente existen estos 5 rasgos de la personalidad, sino que existen otros 3 rasgos, otra taxonomía de 3 rasgos que son rasgos oscuros, ¿no? La denominada triada oscura, maquiavelismo, psicopatía, y no recuerdo el tercero. Si te Narcisismo, acuerdas. ¿no? Y narcisismo, así es. Ujú. Entonces creo que eso queda para otro episodio, pero también esta taxonomía es muy útil, incluso para medir comportamientos en criminales, asesinos, etcétera. Bien, pero no decir una cosa que vaya a ofender a alguien, pero bueno, son parámetros y taxonomías que se utilizan para eso. Y bueno, ya en Eysenck, ya determinaba por lo menos 3 rasgos de la personalidad que él utilizaba como taxonomía: neurotismo, extraversión y psicoticismo se denominaba, por lo menos en la traducción en español. Dentro de estos rasgos existían otros subrasgos, pero era más complicado describir las personalidades de las personas a partir de estos subrasgos. Entonces fueron modificándose estas clasificaciones también. Ya para los años 80 ya comenzaba a desarrollarse a partir de Raymond Cattell clasificaciones ya más estandarizadas, como esta de los 5 grandes rasgos, y a aparecer hasta el momento, del 80 para acá, el estándar de los 5 grandes rasgos se quedó para el uso de la descripción de la personalidad y ha funcionado muy bien. Ah, lo utilizan abiertamente un montón de analistas de datos, pero irónicamente, los psicólogos clínicos, de repente están muy reacios a utilizar esta taxonomía, ¿no? No sé, supongo que consideran que es determinista, pero no lo sé. Bien, ¿cuáles son estos 5 rasgos? Los voy a mencionar en español, pero su acrónimo en inglés es OCEAN. Entonces, eh, cada uno de ellos los voy a mencionar en español, pero y su descripción de cada uno de estos. El primero
es la apertura a la experiencia. El segundo, la escrupulosidad. Es complicado mencionarlo algunas palabras. Escruposidad, escrupuloso, cuidadoso. Bien. El tercero, extraversión. Cada uno de estos tiene su contrario. El de extraversión, su contrario sería introversión, amabilidad, neuroticismo. Y bien, comencemos con el primer rasgo de la experiencia, la apertura a la experiencia o la apertura al cambio. Regularmente las personas con estas características son personas que puntúan alto en extraversión. Suelen identificarse ellas mismas con tener excelentes ideas, entienden rápido las cosas, participan bastante en clase, por ejemplo, que las personas las observen. No se preocupan por cambiar de trabajo, por cambiar de ambientes, por cambiar de lugares. ¿Por qué? Porque la socialización para ellos no es un problema. No es un problema cambiarte de país porque, bueno, la experiencia nueva es algo bueno para estas personas, con este rasgo particular de personalidad. No es un problema comenzar con una nueva rutina, no es un problema experimentar cosas diferentes. Ah, no sé si ustedes se sienten identificados particularmente con este rasgo. Creo que yo en lo particular, y no sé Lorena, al menos yo no. Entonces yo creo que por lo ¿No? menos en apertura a la experiencia o apertura al cambio, yo puntúo algo bajo al respecto, me ¿Sí? parece. Creo que Justamente luego que comentáramos, yo quería preguntarte, ¿conoces tu Big Five? Yo sí, y me imagino que tú también. Yo sé que puntúo alto en apertura. Es que, y sí, lo que pasa es que luego también tiene sus sutilezas, ¿no? Por ejemplo, yo puntúo alto en apertura porque soy una persona a la que le gusta mucho aprender cosas nuevas, leer cosas nuevas, me siento como abierta a nuevas ideas, puntos de vista, tal, pero no soy para nada aventurera. O sea, a mí no me propongas de pronto un día de la nada irme a, yo que sé, a un sitio al que no he ido nunca y tampoco me propongas lanzarme de un paracaídas. Que a lo mejor algunas personas puntuarían alto en apertura, más bien por ese lado, ¿no? Por el lado de ser a lo mejor muy aventureros y no tanto por el lado de que les guste cosas más, no sé, que yo llamaría más de tu mundo interior, ¿no? Más de ideas, de aprender cosas nuevas, etcétera. sí, exacto. Creo que, por ejemplo, hay sutilezas, como bien mencionas, y en esta cuestión de la apertura a la experiencia podemos hablar de cuestiones abstractas, por un lado, en las cuales sí me gusta ser abierto a la experiencia, bastante, de cuestiones concretas, como experiencias particulares, como mencionas, no sé, un viaje. Creo que también podría gustarme bastante, me gusta bastante, pero no la modificación de mi día a día o que se modifique mi rutina particular, eso no me gusta nada. Nada, aunque de verdad me molesta, ¿no? Y, y bueno, creo que sí, a partir de estas sutilezas en cada uno de estos rasgos podemos ver que hay subrasgos, pues. El segundo rasgo, y creo que aquí nos va a costar nada de trabajo describirlo, es la extraversión. Por el contrario, la introversión. Bueno, la extraversión se caracteriza por la alta sociabilidad y la tendencia a la compañía de otros. Se disfruta la compañía de muchas personas. Eh, regularmente se tienen muchas situaciones sociales y se evita la soledad. Eh, regularmente estas personas que puntúan alto en extraversión experimentan emociones positivas regularmente, tales como la alegría, la excitación, son asertivos cuando hablan, etcétera. Todo esto son correlaciones, puras correlaciones. Hay algún extrovertido que quizá no sea bueno hablando, ¿no? Pero bueno, estas son correlaciones regularmente. Ah, y bien, creo que hay entre esta gama, entre extraversión, introversión, claro que hay gente que puntúa a la mitad. Tampoco le desagrada estar completamente solo,
pero tampoco le desagrada la compañía. Creo que en este aspecto del rasgo de la personalidad de la extraversión, creo que a mí no me desagrada en particular estar solo, pero no con muchas personas, con, con mi pequeño, con mi pequeño círculo de amigos, ¿no? Entonces, tampoco es que las personas introvertidas todo el tiempo sean pesimistas, ¿no? O que estén todo el tiempo con emociones negativas o tristes. Simplemente que son, yo lo denominaría sistemas cognitivos diferentes, maneras de pensar el mundo distintas. Y eso se refleja en qué tan extrovertido o introvertido eres. Bien. Eh, ¿Cómo podemos determinar esto? ¿Quién es el extrovertido? ¿Quién es el introvertido? Bueno, el alma de la fiesta siempre es el extrovertido, lo podemos ver, ¿no? El que está contando chistes, el que es el centro de atención, esa persona es extrovertida. No les importa ser el centro de atención para nada. Se sienten cómodos, muy cómodos con la gente. Incluso gente que no es parte de su círculo cotidiano. Comienzan conversaciones sin ningún problema. Hablan con muchas personas en la misma reunión o en la misma fiesta, interactúan, hacen compañeros con mucha facilidad. En cambio, los introvertidos, por ejemplo, no les gusta llamar la atención, piensan, incluso se ponen nerviosos antes de hablar, lo sobreanalizan para tener una conversación. No tienen tanta interacción en la cuestión de las multitudes, no es algo que les fascine. Y digo, yo estoy yéndome a los extremos, del introvertido al extrovertido. Claro que hay en medio un montón de puntajes, ¿no? Es por eso que los 5 rasgos de la personalidad puntúan y nosotros podemos sacar nuestro puntaje del Big Five y a partir de este puntaje saber un montón de cosas incluso de quiénes somos, cómo comportarnos y o sea, cómo solucionar ciertos problemas que tenemos en el mundo, yendo, navegando con estos parámetros, pues. Bien. Otro de las características, otro de los rasgos, el tercer rasgo es el de la conciencia, es decir, ser cauto, ser precavido. Piensen, por ejemplo, quién puntúa en conciencia alto y quién puntúa en conciencia bajo. Aquí en México hay muchas tiendas de electrodomésticos que te, pues que te dan tus electrodomésticos sin ningún problema, sin que te investiguen cuánto ganas mensualmente. Y yo creo que una persona que puntúa bajo en este aspecto de la conciencia es aquella que va a una tienda de electrodomésticos, se endeuda 3 veces su salario, no tiene la capacidad de pagarlo y, y Dios va a proveer, en algún momento lo voy a pagar o yo no sé cómo va a ser. Entonces, en este sentido, esta persona no tiene planificación a futuro, no tiene conciencia en el sentido de planificación, cómo va a resolver ese problema en el cual se está metiendo, económico. O bien no tiene ningún plan al respecto y puntúa muy bajo. O simplemente evade estas situaciones porque tiene un plan al respecto de qué puede comprar y qué no puede comprar. Y simplemente esta circunstancia de medir estas acciones ya nos hablan de quién puntúa alto y quién puntúa bajo en este aspecto de la personalidad. Se les denomina concienzudos. Consci- Se me hace muy curioso esta traducción. A mí me parece que se entiende mejor, ¿eh? Se entiende mejor diciendo concienzudo que decir conciencia, ¿no? Porque eso es más vago. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, y estas personas que son concienzudas tienen más autocontrol de las situaciones planificadas. Es decir, en términos laxos, pues no lo dejan todo al azar, ¿no? O a ver cómo se soluciona. Regularmente estas personas tienen planes al respecto de cómo van a enfrentar cierta situación particular. Por ejemplo, un examen para la universidad, una persona que puntúa alto en concienzudez, pues esta persona va a tomar sus reservas, va a estudiar con mucho tiempo, con anticipación, posiblemente el día del examen va a llegar
una hora, 40 minutos, 2 horas, qué sé yo, antes del examen por cualquier eventualidad, porque sabe que pueden pasar muchas cosas, en el trayecto incluso a la universidad. La persona que puntúa abajo, que no es concienzuda, se va a ir quizá 10 minutos antes porque la escuela le queda a 8 minutos. Entonces, no tiene en cuenta las contingencias que pueden ocurrirlo, simplemente piensa que va a ser muy sencillo salir de ellas. No digo que no tengan la facilidad para salir fácil de ellas. Probablemente la tengan. Simplemente creo que no es un factor que les preocupe. Y eso también radica en tu personalidad. Bien, bueno, una persona muy concienzuda siempre está preparada en circunstancias como las que acabo de mencionarles, presta atención a los detalles para actuar al respecto. Regularmente les gusta el orden, siguen horarios, es algo que pues, se les facilita bastante para enfrentar estas acciones. Eh, Son exigentes consigo mismos y con su trabajo y prestan atención a sus deberes. Les digo, estos son ejemplos particulares, pero no es que todas las personas que puntúan alto en conciencidez, pues sean así. Simplemente son ciertos parámetros para que nos imaginemos o que ustedes digan, ah, ciertamente yo soy alto, punto alto en conciencidez. Bien, el siguiente rasgo es el de la cordialidad, amabilidad o afabilidad. Bien, eh, ¿cómo son tus relaciones interpersonales? Tiene que ver con este aspecto. Por un lado, si tus relaciones personales son muy ásperas, muy complicadas, eres competitivo, egocéntrico, escéptico con las demás personas, y por el contrario, eres una persona que brinda la mano, ayuda a los compañeros, por ejemplo, no sé, estás resolviendo un problema de lógica en la universidad y tienes al tipo al lado que pues, no más no da una, pues creo que una persona cordial, ah, mira, no, es que este es un modus ponens, mira, hay que hacerlo de tal manera. Pero es posible que también una persona que puntúa abajo en cordialidad, pobre diablo, pues que lo haga él, ¿no? Es su problema. Estas son situaciones cotidianas, nos enfrentamos con eso incluso en los empleos todo el tiempo. Una persona que puntúa abajo en cordialidad es posible que no sea un buen compañero de trabajo. Es posible que no sea alguien que ustedes desearían tener en la oficina. Que no sea cooperativo, por Que no, ejemplo. exacto, o simplemente amable, pues. Es decir, hay situaciones y contextos en los que se requiere la amabilidad. Por ejemplo, si eres una enfermera del IMSS, también. No sé por qué pienso que los servidores públicos puntúan muy bajo en cordialidad, amabilidad y afabilidad. Hay que hacer un estudio al respecto. Bueno, eh, ¿qué características podemos englobar de este rasgo? Las personas cordiales regularmente se interesan por otras personas, regularmente simpatizan o empatizan con los sentimientos de los demás. Ah, esto está muy metafórico, pero tienen un corazón suave. Se toman el tiempo para los demás. Es decir, yo recuerdo a una maestra mía de lógica y ella se tomaba el tiempo después de clase para explicarnos cosas que no entendíamos. Y ahora que podemos medir las personalidades, creo que ella puntúa muy alto en cordialidad. Ah, hacen que la gente se sienta bien, cómodas, están en un buen sitio cuando están estas personas. Regularmente no ofenden a las personas, ¿no? Por el contrario, las personas que puntúan bajo en cordialidad o amabilidad suelen ser algo groseras, insultar a las personas. Entonces es muy mala combinación ser un servidor público y puntuar bajo en cordialidad. No están interesadas de los problemas de las demás personas, sienten poca preocupación por los demás y bueno, todo esto pues creo que podemos, perdón por volver a dar el ejemplo de las oficinas públicas, pero
Es que es muy buen ejemplo. Esas personas cuando estás en alguna fila para entregar un papeleo de algo, híjole, se te olvidó algo, lo puedes conseguir muy fácil, simplemente es que la señorita que está frente a ti o el señor que está frente a ti te dé un minuto para ir por eso. No, no, tienes que repetir el trámite porque ya no sirve. Entonces, es complicado enfrentarte con personas con estos rasgos de personalidad, pero en situaciones de poder, por ejemplo, aguas. El siguiente rasgo de la personalidad y el último del Big Five es el neuroticismo. Y bueno, creo que esto del neuroticismo es uno de los rasgos de la personalidad que más me llama personalmente la atención. Por lo menos el cómo evaluarlo, pues. ¿Qué es el neuroticismo en la personalidad? Bueno, las personas que puntúan alto en el neuroticismo son personas regularmente inestables emocionalmente, con muchas preocupaciones o que las preocupaciones externas casi siempre les causan estímulos evidentes, mucha ansiedad, presentan una percepción sesgada hacia las situaciones, regularmente hacia las situaciones negativas, es decir, no son personas con autocontrol. Eh, estas inestabilidades emocionales casi siempre van seguidas por estas facetas. Partes ya las mencioné: ansiedad, hostilidad, depresión, ansiedad social, impulsibilidad y vulnerabilidad. Sobre todo impulsibilidad. La gente que puntúa alto en neuroticismo suele ser muy impulsiva, muy impulsiva. Entonces, imagínense, a partir de estos rasgos que estamos describiendo, y bueno, para dar un ejemplo antes de seguir con la reflexión, eh, una persona que puntúa bajo en neuroticismo regularmente está confiada, calmada casi siempre, rara vez se siente triste. Por el contrario, una persona que puntúa alto se irrita fácilmente, se estresa con facilidad, se enfada con facilidad, tiene cambios de humor frecuentes, se preocupa por casi todo. Eh, Pensemos en el ejemplo del examen que acabo de darles hace un momento. Imagínense una persona que puntúa bajo en, en conciencidez, es decir, no va a tomar sus precauciones adecuadas para llegar temprano al examen, pero puntúa muy alto en neuroticismo. Entonces imagínense cómo va a llegar al examen. Va a llegar enojado, va a llegar tarde y creo que su reacción va a ser complicada. Bien, por lo menos a partir de estos grandes rasgos que tienen subconjuntos de estos rasgos en particulares, podemos hacer evaluaciones, eh, quizá muy generales, pero sí muy útiles, de los rasgos de cada una de las personas. Y en lo personal creo que nos sirve bastante para autoconocernos y para solucionar ciertos problemas que tenemos en la vida cotidiana. Este que les acabo de mencionar creo que es evidencia de quizá un problema sencillo, pero que nos ayuda a resolver el origen de un montón de problemas que tenemos en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque nunca me tomo mi tiempo adecuado para no ir con las prisas y estar molesto todo el tiempo? Posiblemente yo puntúo alto en neuroticismo, pero soy bajo en concienzudez. Entonces tengo que enfocarme mucho más en planificar las situaciones cotidianas. Posiblemente no me voy a enojar tanto, ¿no? Entonces, bueno, estos 5 rasgos de la personalidad, al parecer, y hay mucha evidencia al respecto, son innatos. Las personas nacen con ellos. El estímulo externo, como ya lo dije, es muy importante, bastante importante, porque las situaciones de estrés a las que están sometidas las personas o los estímulos externos son siempre por medio de lo social, ¿no? El transporte público, la universidad, el trabajo, etcétera. Está la cuestión de si a partir de este determinismo, porque muchos psicólogos y muchos filósofos ven lo que les estoy hablando como una especie de determinismo, no somos libres de actuar porque ya nacemos con una personalidad determinada. Pues no es así. Creo que es algo falaz incluso y tramposo utilizar esta réplica del determinismo, porque no lo es.
Es decir, tenemos propensión a actuar de cierta manera, propensión a ser neuróticos, propensión a ser cordiales, pero son propensiones. Podemos analizarlas, podemos modificar un poco estas maneras de actuar. No estamos determinados en el sentido en el cual nos lo replican. En ese sentido, pues una réplica de libertad o no libertad, pues no veo que tenga sentido al modelo del Big Five. Mm. Y en los dos sentidos, ¿no? No habría, perdón, no habría determinismo biológico ni tampoco hay determinismo social. Exactamente, exactamente. Creo que es un mal entendimiento decir que existe un determinismo biológico solamente porque hay ciertos aspectos que podemos desarrollar, ¿no? O que nacemos con ellos. Es como nuestra capacidad para, para digerir las enzimas de la leche, por ejemplo, a cierta edad de niños. Me parece una analogía útil, ¿no? Pues no, o sea, nacemos con esa capacidad de digerir esas enzimas, pero no propiamente podemos decir que somos innatos para tomar leche, qué sé yo. No, o sea, son capacidades con las cuales uno nace. Quizá en la vida vamos a tomar leche porque vivimos en un sitio en el cual no se utiliza, no se toma, no sé. Ah, creo que también, de manera secundaria, se piensa que la responsabilidad, que la consecuencia de utilizar modelos como estos es que a posteriori la responsabilidad moral de las acciones particulares de las personas, pues no es su culpa, pues no tienen culpabilidad moral, no tienen responsabilidad moral, perdón, al respecto de las acciones, porque, bueno, hay rasgos de la personalidad inmodificables que ellos no controlan. Y yo todas estas réplicas entre comillas, que he escuchado de esta clase de modelos de taxonomías descriptivas, se me hacen realmente absurdas, porque pues no es el caso. No es el caso que no exista un amplio espectro de toma de decisiones. Simplemente pues son taxonomías que describen cómo se comportan las personas. Entonces creo que por lo menos hasta aquí, y para terminar mi descripción acerca del Big Five, hablarles un poco de este trabajo de mi amigo. Y es que pensaríamos que esto queda únicamente en lo descriptivo, pero a partir de ciertos algoritmos de compra y introducir estos datos del Big Five, introducir los 5 grandes rasgos de la personalidad, los resultados corresponden ampliamente con los hechos. Es decir, por ejemplo, una persona alta en neuroticismo regularmente se endeuda mucho más de lo que puede pagar. Entonces suele caer bastante. Aquí en México se le denomina buró de crédito cuando no pagan una deuda con sus tarjetas de crédito o en otras clases de deudas. Entonces, gran parte de las personas que están en buró de crédito puntúan alto en neuroticismo. Las personas que puntúan alto también en concienzudez suelen tener finanzas limpias, suelen tener finanzas acomodadas, bien dirigidas y sus pagos pues no son un problema para estas personas. Otra de de las correlaciones interesantes es que las personas extrovertidas suelen comprar más por la noche. Es curioso, o sea, ¿por qué es posible que en la noche están socializando y suelen comprar más por la noche? Y un dato, las mujeres compran más en línea y por la noche. Eh, también las personas que son abiertas a la experiencia suelen a comprar una gama más amplia de objetos en línea, regularmente ropa y electrodomésticos. Es curioso, pues. Entonces son parte de los datos que recopiló mi compañero, mi amigo. Y es como estos aspectos y esta taxonomía del Big Five, pues no solamente es una cuestión teórica, es muy grueso la evidencia que hay que respalda esta descripción acerca de la personalidad de las personas y cómo podemos incluso ya utilizarlos desde hace ya mucho tiempo para hacer aplicaciones, para las páginas web, para que de cierta manera utilicen
estos rasgos que los programadores saben que las personas tienen para colocarles en el momento específico, en el lugar específico y para que ustedes van a reaccionar de cierta manera, sabiendo que ustedes van a reaccionar de cierta manera, un producto que ustedes van a comprar. Entonces, hasta aquí mi tema. El Big Five hay bastante bibliografía al respecto. Artículos y artículos y artículos que se han hecho acerca del Big Five. Les digo, no es una teoría como tal, es una taxonomía que se ha alimentado a partir de un montón de teorías en psicología, psiquiatría, filosofía, pero que ha dado bastantes resultados. ¿Cómo nos manipulan, eh? El neuromarketing es real. Sí, Me pregunto, bueno, de las cosas que he estado pensando conforme te iba escuchando, relacionado con los tests, me pregunto qué tan frecuente es que la gente mienta al responder a estos cuestionarios, ¿no? Em, Tanto de test que son más neutros, como el tipo Big Five, como test en los que las cualidades no son vistas como algo positivo, como sería el de la tríada oscura, ¿no? Porque creo que incluso en los cuestionarios de Big Five puede ser que, uno, la gente realmente no se conozca bien y lo que respondan no sea preciso con respecto a lo que ellos son, a cómo ellos son en realidad. Y dos, que la gente responda cómo les gustaría ser o cómo les gustaría ser vistos en lugar de cómo son realmente, ¿no? Creo que este es un problema práctico en todos los cuestionarios de la personalidad, pero me pregunto si será un problema relevante o si daría como resultado una diferencia significativa en comparación a si pudiéramos garantizar que todo el mundo responda con la verdad y con precisión. No lo sé. Y para comentar algunas cosas que he pensado también conforme te escuchaba, bueno, tú ya has hablado de que hay una influencia genética, ¿no? Me pregunto qué tanta influencia genética y qué tanta influencia del ambiente en cada uno de estos rasgos, ¿no? Sé que el Big Five se ha hecho, se apoya en evidencia de estudios con gemelos idénticos, creo, para determinar el porcentaje, ¿no? En que se heredan ciertos rasgos, como ser introvertido o introvertido. Me pregunto si habrá lo mismo, que bueno, que en este tema no lo has tocado, pero quizá en el futuro sí lo hagas. Me pregunto si habrá lo mismo para el caso de la tríada oscura, ¿no? Si se han hecho estudios también con gemelos idénticos para el caso de la tríada oscura. Lo cual también me recuerda al episodio número 4 de Máquina de Experiencias, en el que hablábamos ya de si estas personas con rasgos oscuros resultan en general muy atractivas, ¿no? Así que igualmente aquí me pregunto si se han hecho estudios para tratar de determinar si esto de verdad se da, ¿no? Que la gente que puntúa alto en triada oscura también puntúe alto en que otras personas los perciban como gente atractiva. qué curioso, Y porque yo creo que sí, perdón. habría que verlo, ¿no? Eso es lo que nosotros, digamos, sugerimos o intuimos en el episodio número 4. Habría que ver qué dice la evidencia, si es que se han hecho estos estudios. Bueno, para adelantarles un poco y sobre todo esta cuestión de la triada oscura, que también son ¿Mm? rasgos y una taxonomía parecida al Big Five, pero de rasgos no deseables, Ujú. eh, son altamente heredables. Uy. Hay evidencia de que son altamente heredables. A lo mejor aquí más de uno se va a molestar, pero yo no lo Ujú. digo, Ya. yo no postulo esto, o sea, la evidencia ahí está, son altamente heredables. Entonces, híjole, esto nos dice mucho de cómo se replican esta clase de conductas, ¿no? Sumándole a que son altamente heredables, a que particularmente estos rasgos de la triada oscura, por un lado, son altamente heredables y por un lado se dan en ambientes bien hostiles, híjole, tenemos ahí un cóctel de cosas y que puede resultar muy mal. Entonces creo que cuando hablamos de esto hay que ser muy cautos porque ni todo el peso lo tiene lo biológico de ninguna manera, ni todo el peso lo tiene lo social. Hay cosas bien sutiles que tienen que ver
y que pues, no hay que condenar ni una cosa ni la otra, ¿no? Y parecería cuando hablamos de estos temas, en psicología, incluso en filosofía de la cultura, qué sé yo, pues o bien o estás del lado de lo cultural o bien o estás del lado de lo biológico. Y no es así. O sea, a mí me han tildado, me lo han dicho a veces directamente, en ocasiones de manera sugerente, biologicista, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Pero bueno, eh, Correcto, correcto, que repetimos, ni determinismo biológico ni determinismo social tampoco. no, Eh, no lo es. Y como la finalidad de Máquina de Experiencia siempre ha sido hablarles de algo que nos llama la atención, ni somos expertos, en mi caso no soy experto de estos temas, pero es algo que me interesa mucho platicarles. Y bueno, que si a alguien le interesa este tema, ahonde más y se percate de lo amplio que son estas perspectivas en la psicología y no solamente, pues, la psicología de diván, ¿no? De un tipo ahí sentado escuchándote. Hay fronteras mucho más amplias al respecto. por último, estaba pensando en si existe lo opuesto a la tríada oscura, es decir, unos rasgos que te hagan casi ser un santo. ¿Sí? Y me estaba preguntando, ¿se habrá contrastado la proporción, el número de gente que puntúa alto en tríada oscura y que puntúa alto en lo que sea la tríada opuesta? No sé, a lo mejor allí reviviríamos un poco el debate de si el ser humano en esencia es bueno o malo, ¿no? Aunque ya no creo que lo reviviéramos en ese sentido esencialista, sino reformulado en términos modernos, pero simplemente me parecería interesante ver si se han contrastado esas cosas y qué pasa, ¿no? ¿Qué hay más? ¿Santos Otro, o otro gente santo que oscura? tenemos aquí en Máquina de Experiencias, Jonathan Haidt, precisamente postula estas conductas, esta triada luminosa, me parece. Digo, aquí voy a tomar mis reservas, pero me parece que así la denomina, triada, triada luminosa. Y son aspectos de santidad. Wow. Jonathan Haidt, y bueno, Jonathan Haidt es un psicólogo muy serio, muy serio, muy serio. Entonces, sí, creo que hay como la contraparte de la triada oscura, que en este caso sería la triada luminosa. Entonces, esos son temas bien, bien, bien interesantes. Pues quizá ese tema lo dejamos para el próximo episodio. Sí. Eh, Creo que ha llegado el momento de cerrar por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 15. Si les gusta el podcast, nos pueden seguir en Instagram, @mdexperiencias, o en la página de Facebook como Máquina de Experiencias. Y recordarles que los episodios están disponibles en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Podimo, YouTube y Google Podcasts. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.